Buenas tardes, soy el arquitecto José Ábalos Manco. Proseguimos con la segunda clase, lo que es gestión catastral municipal. En la clase anterior nos quedamos con respecto a los términos genéricos que debemos contemplar a la hora de poder explicar, ¿no?, lo que es hacer gestión catastral dentro del órgano administrador de la ciudad, que es la municipalidad. Tenemos que contemplar casos o definiciones conceptuales que nos permitan a nosotros entender, en primer lugar, cuál es la formación del catastro a nivel mundial, a nivel del Perú, y en cómo se está manejando, cuál es la realidad, digamos, real del catastro, cómo chocar en algún momento con la realidad a través de la informalidad, a través del saneamiento físico legal que se hace en el Perú, sus normatividades para poder, digamos, contemplar soluciones dentro de la gestión catastral municipal y el mismo hecho de gestionar, de utilizar la información catastral. La semana pasada, en la última clase, nos quedamos en lo que era la cartografía. La cartografía es un punto importante dentro del levantamiento catastral. Existen dos tipos de levantamiento que dan lugar a dos bases catastrales, dos bases de datos muy importantes, ¿no?, que para nosotros es una base de datos alfanumérica y otra base de datos cartográfica. Esta es la base alfanumérica y esta es la base cartográfica. Estas dos bases de datos generan, digamos, toda la información del levantamiento catastral, ¿no? Pero las dos deben dar lugar a una sola base de datos, que es la base de datos de información territorial, lo que nosotros llamamos el SIG. SIG catastral, que sería el sistema, ¿no?, de base de datos, que es la integración de los dos levantamientos alfanumérico y cartográfico. ¿Qué es el sistema de información geográfica? Para el catastro sería el sistema de información territorial. Entonces, para poder hablar sobre la cartografía, vamos a necesitar tener los conceptos claros en estos. ¿Qué es cartografiar? Cartografiar consiste en representar una porción de la superficie terrestre sobre una superficie reducida. Digamos que lo que yo veo en la superficie terrestre lo tengo que representar en algún documento, en una superficie reducida, generalmente plana. El producto de la cartografía son los mapas, las cartas y los planos. Para la elaboración de los mapas se debe resolver de forma satisfactoria tres problemas. El problema, básicamente, que vamos a verlo en estos rubros: cartografía, problemas y soluciones, ¿no? A través de los problemas, primero, trasladar un espacio real a un espacio dibujado pequeño. ¿Cuál es la solución de eso? Mediante el tratamiento y el manejo de las escalas. Dibujar una superficie esférica en un espacio plano, lo que la solución nos da en la cartografía, hacer la proyección de los elementos sobre un plano horizontal. Y representar un espacio tridimensional, que viene a ser la realidad, ¿no?, sobre un espacio bidimensional, mediante un elemento de precisión y de una ciencia que es la topografía. Diferencias entre plano y mapa. La escala tiene sentido si las distancias entre puntos de representación plana son proporcionales. Si el mapa abarca una región terrestre amplia, es imposible conservar la proporción de todas las distancias entre puntos, debido a la curvatura de la Tierra. En el caso de espacios pequeños, como un terreno, una urbanización o una ciudad, la región que queremos representar se aproxima mucho a una región plana. Decimos que, por lo tanto, se trata de un plano. En el caso de continentes o grandes regiones, se debe escoger algún tipo de proyección, y esto produce ciertas deformaciones, alterando las distancias y los ángulos y las áreas, por lo que nunca llegamos al término de exactitud, sino más en el término de precisión. Por eso los elementos digamos, que nos permiten llevar a los términos de precisión son los equipos de precisión, ¿no? Los símbolos cartográficos
generalmente, ¿no?, son representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Para poder uniformar la lectura de los mapas, se acordó a veces en forma internacional o en convenciones internacionales nomenclaturas y gráficos para ellos. Como podemos ver ahí, por ejemplo, el gráfico para lo que es, ¿no?, la capital nacional, la capital de provincia, cuando es una ciudad, cuando hay un límite internacional, cuando hay un límite interprovincial, cuando hay límite, ¿no?, en este caso departamental, cuando es una ruta, cuando es un ferrocarril, por ejemplo. Estos símbolos básicamente nos van a permitir a nosotros diferenciar en un mapa, ¿no?, toda la secuencia gráfica y nos permite también identificarlos, ¿no? Definitivamente son representaciones de los elementos que podemos encontrar en la superficie terrestre, ¿no? Dichos elementos, pues definitivamente no solamente son ellos, existen muchos más elementos. ¿Qué es una proyección cartográfica? Al ser la Tierra casi esférica, no es esférica, no es posible representarla sobre un plano, especialmente a escala, pues la esfera es una figura geométrica que no se puede desarrollar. Transformar un plano, como si se puede hacer un cono, un cilindro, un poliedro, eso sí es una figura geométrica que se puede desarrollar. Para representar la esfera terrestre se debe escoger un método de proyección. El método de proyección cartográfico nos va a permitir a nosotros representar básicamente a una escala y en un plano, ¿no?, cualquier medida. Para representar la esfera terrestre, ¿no?, se debe escoger un método de proyección. Estos métodos son muy variados y debe conocer sus propiedades, o sea, debemos conocer sus propiedades para poder decir cuál es el que más nos conviene para el fin en el que queremos utilizar el mapa, ¿no? La topografía es una ciencia de representación, ¿no?, de los elementos de 3D, ¿no?, en 3 dimensiones sobre lo real, sobre un plano. Entonces, un mapa tiene 2 dimensiones, ancho y profundidad, mientras que en la realidad existe 3 dimensiones, ya que a eso no contempla en el mapa pues la altura, la altimetría. La altura se toma como referencia del nivel del mar. Entonces vemos mapa 2 dimensiones, realidad 3 dimensiones, en la cual se le incluye lo que es la altimetría a través de la diferencia o de la referencia del nivel del mar. Los relieves, en el Perú tenemos diferentes, una geografía muy diversa, generalmente representada como referencia al nivel del mar por altura, ¿no? Estamos hablando que hay ciudades como en la zona de Lima, que estamos a 120, 130 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos ciudades más altas, por ejemplo, Ticlio, ¿no? Estamos hablando de la Oroya, estamos hablando de Huancayo, estamos hablando de Ayacucho, Cusco, que están por encima de los 1000, 1500, 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar. Lo que implica que esa diferencia de altura que se da sobre el nivel del mar es porque existen diferentes, ¿no?, situaciones geográficas que nos dan esa altura y que básicamente están representadas por lo que llamamos nosotros los cerros, ¿no? Cada cerro van a tener ciertas curvas de nivel y ciertas alturas que van a representarnos la distancia o la diferencia altimétrica que hay sobre el nivel del mar, ¿no? Y sobre eso tenemos ciudades de diferentes, digamos, ubicaciones geográficas y que también deben ser representadas en los mapas. Con mapas de curva de nivel o sopletas que unen los puntos con las mismas alturas. Mapas corocromáticos en los que cada intervalo de altura se representa con un color diferente, lo que es que siendo normal
usar un degradado de colores, desde el verde hasta la zona, que es en las zonas más bajas, hasta el marrón oscuro en las montañas o zonas más altas, o violeta o blanco para las zonas cubiertas de hielo. Estos mapas colocromáticos definitivamente estandarizados nos permiten ver la altimetría o los relieves de los mapas. Los mapas topográficos representan básicamente el grafismo de las principales o de los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como vías de comunicación, entidades de población, hidrografía, relieves, con una precisión adecuada a la escala que se maneja. Los mapas topográficos pueden manejarse, digamos, a través de información mayor, más específica, como podemos trabajarlo también como un mapa, digamos, administrativo, ¿no? Que solamente podemos observar, digamos, algún tipo de accidente geográfico manejando, digamos, los colores, ¿no? Tal como aparece acá, ¿no? Y esa información administrativa es adecuada y es sacada a través de los elementos de precisión como son las estaciones totales o geodésicas. Los mapas administrativos representan los hechos principales de la organización administrativa de un territorio, especialmente, ¿no?, las cuestiones relativas a las fronteras, divisiones y capitales. Estamos hablando de los límites perimétricos de la organización política de una nación. Existen también los mapas rasters, que es una imagen que normalmente ha sido escaneada a partir de un mapa en papel, aunque también puede ser una foto de satélite o una foto aérea. Los mapas vectoriales están representados por vectores o expresiones gráficas que formulan ecuaciones matemáticas, que se ven en la pantalla en forma de figuras geométricas, tales como líneas, puntos, círculos, polígonos, etc. Combinando estas figuras geométricas se forma la imagen final, ¿no? Estamos hablando tanto mapas raster como mapas vectoriales, ¿no? Son mapas o elementos que se tienen que trabajar en gabinete con equipos, ¿no?, para poder darle las formas. Definitivamente las resoluciones de imagen satelitales, a nivel de terreno, ¿no?, o a través de ortografía, estamos hablando de, ¿no?, de planos, ¿no?, ortoimágenes, ¿no? Estamos hablando que la resolución puede ser mayor, puede ser intermedia, puede ser menor. Y de acuerdo a esa resolución, o sea, la cantidad de información que le damos para poder tener mayor detalle de resolución, vamos a encontrar, como mostramos en esta figura, ¿no?, diferentes graduaciones en cuanto a lo que es la figura en su real dimensión. El perfil o corte topográfico, como podemos expresar acá a partir de las curvas de nivel de un mapa, se puede realizar cortes topográficos, ¿no?, que no son más que un gráfico en el que el eje vertical se localizan las alturas y en el horizontal los lugares por los que pasa la curva de nivel. Uniendo los puntos aparece el perfil de relieve. Estamos hablando de que aquí tenemos a la persona y en esta parte, ¿no?, la persona visualizando en una altura, ¿no?, en las cuales tenemos el perfil del terreno, pero que se basa a cada punto proyectado de cada una de las curvas de nivel que se va generando. ¿Se entiende? Se proyecta sobre un plano horizontal y generamos nosotros a través de la curva, ¿no?, lo que es el tema propio de la curvatura o, digamos, el perfil de un terreno. Esto lo podemos hacer a diferentes escalas, de tal manera que podamos partir, ¿no?, de una escala gráfica visible que nos permita graficar proporcionalmente en un plano una sección básicamente, ¿no?, de corte, representada por lo que es las curvas de nivel.
Estas curvas de nivel definitivamente van a ser trabajadas con equipo de medición o de precisión, con un equipo, digamos, una estación total, y generamos puntos y generamos estas líneas. Y después podemos representar su perfil topográfico, ¿no? Los sistemas de información geográficas, ¿no? Estamos hablando que la aparición de los sistemas de información geográfica, sí, en los años 70 y su popularización en los 90 han revolucionado la forma de crear y manejar cartografía a través de estas herramientas informáticas que asocian elementos espaciales como base de datos. Es importante trabajar o mencionar que la base de datos que estamos manejando de esta manera, vamos a hacerlo acá, ¿no? Existen diferentes capas de información que podemos manejar al elaborar el catastro. Tenemos capas de información que puede ser el terreno, topográficas. Sobre esta trabajamos a lo mejor lo que son vías. Sobre la topografía, el terreno y las vías, nosotros podemos tener a lo mejor edificaciones. Sobre esta información, nosotros podemos trabajar otra que no es necesariamente algo relacionado a la geografía, que pueden ser las propiedades, o sea, los terrenos. Todas estas capas de información que se dan sobre un ámbito de ciudad, ¿no? Esta capa de información se debe trasladar a una base de datos. Como estamos levantando con equipos geodésicos, cartográficos, entonces estamos hablando de una base de datos cartográfica, ¿no? Esa base de datos cartográfica, o sea, base de datos cartográfica, es la que debe generar información, no solamente del terreno, sino de todos los elementos que conforman parte de la ciudad o toda la ciudad. No solamente las edificaciones, las vías, las pistas, su estado de construcción, su estado de conservación, postes, veredas, ¿no? Señalética urbana, hitos urbanos. Entonces, al final, tenemos una base de datos muy potencial, que es la base de datos cartográfica. Esta base de datos cartográfica me va a permitir, básicamente, generar información mediante planos, mapas o cartas. ¿Estamos? Esa base de datos cartográficas es un sistema de información geográfica, pero contemplando, digamos, una parte de la ciudad. La otra parte de la ciudad es la base alfanumérica, o sea, las bases que se generan mediante la utilización, ¿no?, de levantamiento de la información de las personas que viven ahí, de los detalles constructivos, ¿no?, del tema de propiedad, ¿no?, de las condiciones edificatorias y urbanas que existen en la ciudad. Eso se levanta o se genera mediante lo que es el aplicativo, ¿no?, o los formatos de fichas catastrales urbanas que genera la ley 28.29.4. Esa información alfanumérica, ¿no?, es una base de datos, como sí de almacenamiento de información. Esa base de datos que viene o se relaciona de las fichas catastrales urbanas, que son la ficha catastral individual, la ficha catastral urbana de cotitularidad, ¿no?, la ficha catastral urbana, ¿no?, básicamente de bienes comunes, y la ficha catastral urbana de actividad económica, son fichas catastrales que nos permiten relacionar información muy aparte, sí, con vinculante a la base de datos catastral. Esa información alfanumérica es importante como un sistema de información geográfica. Entonces, nosotros vamos a manejar muy aparte
de esa base de datos, ¿no? La otra base de datos, alfanumérica. Esa base de datos alfanumérica, ¿no? Va a relacionar la información relativa ¿a qué? A la información de propiedad, la información de actividades económicas, información, ¿qué más? Información de la construcción, elementos constructivos, Estamos hablando de antigüedad de la edificación. Antigüedad de la edificación. Estamos hablando a lo mejor de valorización. O sea, ¿qué estamos hablando? Del costo de la propiedad y el costo de la edificación. Pero todo esto relacionado al levantamiento de información mediante lo que son las fichas urbanas catastrales. Todo bajo el régimen de la ley 28, 29, 4. ¿Estamos? Esta información que nosotros tenemos acá es una información importante en la elaboración del catastro. Por eso que se hace, digamos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que ustedes entiendan que las dos bases me van a generar un sistema de información geográfica integral que para el catastro se llama el sistema de información territorial, un SIT. ¿Sí? ¿Se entiende esas dos cosas, no? Las dos bases de datos que forman parte de lo que es el levantamiento catastral, definitivamente es la parte, el corazón del catastro en sí. Es justo las dos bases de información que se hacen en campo, ¿no? Que van a generar una sola base de datos, que en este caso es la información, sistema de información territorial, que es el SIT. Este SIT es la información integrada de las dos bases de datos. Y esa información integrada, pues, es la importante, en la cual se va a comenzar a trabajar o tomar decisiones en la ciudad. Entonces, el sistema de información geográfica, ¿no? Evoluciona de los 70 a los 90 por un motivo importante. Los aplicativos, o digamos los elementos, las herramientas de los años 70, informática eran muy, digamos, con poca información o poca recepción de memoria, poca información de almacenamiento, o sea, no tenía mucha capacidad de almacenamiento. La tecnología no avanzaba muy rápidamente como ahora, pero lo que sí era cierto era que la sistematización manual que se hacía de la información tenía que reproducirse en una sistematización digital, computarizada, que me permita generar en la fecha aplicativos que se vinculen entre ellos, ¿no? Y que permitan sacar, ¿no? Una información más directa, más priorizada, más al detalle, ¿no? De toda la información que nosotros encontramos en la ciudad. Entonces, hay que ver que a partir de los 90, especialmente en el Perú, a partir de los años 90, estamos generando pues información sistematizada, de mayor capacidad de almacenamiento de información y de un uso que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Por eso se habla, ¿no?, que los SIG, o sea, los sistemas de información geográficos, permiten el análisis y la gestión del territorio a través de la cartografía digital de una manera rápida, ¿no?, y efectiva. Estos dos temas manejados
en el ámbito del catastro es importante, ¿no? Definitivamente para esto hay especialistas, ¿no? Vamos a trabajar generalmente gente, ¿no?, vinculadas al área geográfica, ¿no? Ingenieros geográficos, ingenieros, digamos, relacionados al ámbito, digamos, del terreno, de la superficie terrestre, como son los civiles, ¿no? Y vamos a necesitar gente que almacene información, que trabaje, los ingenieros del sistema deben manejar esto, ¿no?, para llegar a contribuir que todo este sistema sea un sistema amigable, que pueda ser utilizado en cualquier lugar de lo que son los locales de los administradores de la ciudad, o sea, los municipios. Para eso las herramientas técnicas tienen que ser herramientas no simples, pero digamos fácil de manejo, muy potentes en almacenamiento y de última generación que nos permita utilizarlas como toma de decisiones, en los dos casos. En uno, utilizando los sistemas, ¿no?, de dibujo asistidos por computadora, los CAD, y en los otros son digitaciones a través de procesos de sistematización, ¿no?, de bases de datos integrales, ¿no? En la actualidad, la elaboración de mapas es una operación compleja en la que participan grupos de más de 50 disciplinas, mucho más inclusive. Fotonavegantes, mecánicos, químicos, laboratoristas, geodestas, matemáticos, topográficos o topógrafos, geólogos, biólogos, geógrafos, físicos, agrónomos, edafólogos, ingenieros civiles, economistas y arquitectos y otras disciplinas. Por eso que hablamos que el catastro es multidisciplinario. ¿Por qué agarra tantas disciplinas? Porque realmente agarra lo de la ciudad. Y la ciudad no solamente se maneja a través de planos, sino hay elementos legales, por ejemplo, están los abogados. No solamente en los temas gráficos se definen o se deciden a través de una información mediante un plano o un mapa, sino también entran los temas legales, ¿no? En el Perú no tenemos el problema, por ejemplo, muy delicado de la informalidad, ¿no? La informalidad lo vemos en todo aspecto, ¿no? A nivel, por ejemplo, de edificaciones. En los años 30, a partir de los años 30 se maneja información de que Lima era una ciudad más ordenada. Se planificaba la ciudad con una proyección, una planificación urbana de 20, 30, 40 años, ¿no? Se decidía el crecimiento urbanístico de la ciudad de Lima a través de entes planificadores de la ciudad y del Estado. La ciudad no crecía de manera desordenada. Se generaban mediante estudios económicos, socioeconómicos, físicos, se planteaba, por ejemplo, el nacimiento de los primeros barrios obreros, barrios fiscales, 1930, pero simultáneamente se manejaba los temas, porque antes era un poquito bien cortante los sectores, ¿no? Se manejaban también lo referente a los barrios residenciales, tales como Miraflores, San Isidro, La Perla en el Callao. Eso nacieron como barrios, después fueron distritos, ¿no? Igual sucedió con los barrios fiscales, los barrios obreros. Lo que pasa que aproximadamente en los años 50 comienza a haber injerencia política en el desarrollo de la ciudad. Y los términos de barrios, que ya eran de los 30, habían pasado casi 20 años, en sitios populosos como el Rimas, ¿no? Estamos hablando de Lima Cercado, el Callao, terminaron siendo para un grupo de sector de población en los años 40 y 50, pues un tema despectivo de ubicación geográfica. Ya las ciudades, o sea, las porciones de ciudades como Miraflores, San Isidro, y estamos hablando en La Perla del Callao, por ejemplo, ya no querían llamarse barrios. Entonces dejaron eso para llamarse distritos. Y por ende, los barrios, despectivamente utilizaban los términos llamados barriadas. Y las barriadas eran sinónimo de caos, de antigüedad y de gente de mal vivir. Cosa que ahora sabemos que no era así, ¿no? Un término despectivo, seguían siendo barrios. Miraflores, San Isidro, empezaron como barrios. Entonces, esa información, ¿no?, que damos del saneamiento, de la informalidad en el Perú, nos lleva exactamente a tener el tema adicional,
que es el saneamiento físico legal de los predios urbanos y predios del Estado, ¿no? Los predios urbanos son los predios particulares, son los donde vivimos nosotros. Los predios del Estado son aquellos donde están las instituciones del Estado y pertenecen al Estado. O sea, no todo es del Estado. O sea, los predios, por ejemplo, de los ministerios, de organismos descentralizados son del Estado. Las áreas, por ejemplo, digamos, de las Fuerzas Armadas, del Estado. En ambos casos vamos a ver que tenemos pues una variedad de profesionales que se van a dedicar en esta multidisciplinaria ley, la 2829-4, a generar la cultura catastral, o sea que las entidades, ¿no? Básicamente administradores de la ciudad y las entidades generadoras de servicios deben entrar, digamos, a una posibilidad de conocer sus funciones para que el común poblador pueda entender los procesos cartográficos que se dan a nivel catastral. El término nos suena un poco difícil, pero cuando hablamos de inventario, así lo entendemos. ¿Qué es el catastro entonces? Un inventario. Un inventario, en este caso, catastro urbano, de las ciudades urbanas. Puede haber un catastro rural, puede haber un catastro minero, puede haber catastros más específicos, catastro de autos, ¿no? Pero el tema es el inventario. Y si hablamos de la ciudad, el tema de la ciudad es importante. ¿Por qué es importante? Porque la ciudad necesita manejarse ordenadamente. No sabemos básicamente en dónde está el problema en la fecha en el Perú, en Lima, ¿no? Por tomar el ejemplo. No hay entidad que al haciendo una obra física pues diga que la ha hecho bien. No podemos conocer cómo crece la ciudad, básicamente porque o no nos interesa o no recibimos comunicación por parte de la municipalidad para que nos puedan hacer entender en dónde está la proyección de la ciudad. Deberíamos saberlo. No solamente dónde están ubicados los distritos, sino cómo se proyecta la ciudad futuro por parte de la municipalidad, no por parte de entidades particulares, que para ellos la densificación de la ciudad es lo más prioritario porque se gana más dinero. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? No es tan fácil determinar, ¿no? Por ejemplo, para ese caso, que la intervención primero debe ser a nivel local, ¿no? O sea, básicamente del Estado. Entonces, si hablamos de un catastro multidisciplinario, también vamos a hablar de un catastro multifinalitario. El catastro multifinalitario, pues, de muchos fines, va a determinar que estudiemos la información de la ciudad y definamos a través de esos catastros multifinalitarios, pues, las prioridades de atención de la ciudad. ¿Cómo vamos a hablar de que estamos bien en el orden urbano cuando estamos manejando a nivel de salud un hospital que fue construido en principio de los años 50, el empleado, que estaba destinada para 2.500 camas, si no es menos, y que a la fecha atiende a más de 6.500? La tuburización, el desorden, ¿no? Y la informalidad en los servicios de salud es que aíslan, ¿no?, al poblador y más aún dan una muestra de inseguridad frente a ese sector. Ni hablar otros hospitales más pequeños, y el más grande está en esa situación, porque ya deberíamos haber estudiado en dónde se ubican las posibles, no se podrían ubicar o localizar los futuros hospitales, que a lo mejor de mayor envergadura que el empleado, y a lo mejor ya no necesitamos, a lo mejor necesitamos unos 5 o 10 hospitales tipo Rebagliati, ¿no? Y 2 o 3 hospitales o megas hospitales para poder atender la demanda de la población. El problema, y no quiero escaparme del tema, estamos hablando de catastro, es que no sabemos cuántos somos. Si solamente para que tomemos un poco, digamos, la magnitud del problema, el año pasado, cuando se hizo el censo, que no es catastro no es censo, catastro es inventario integral, el censo es básicamente una información puntual, específica, en este caso un censo de vivienda, ¿no?, y población. Nos dimos con la sorpresa que al final muchos edificios de la ciudad no fueron contemplados en ese censo. Y, oh carambas, error, no señor, sino que para sacar a los pobres brigadistas a levantar información, le dieron una información con un cierre de información de ciudad. Y todo, yo sinceramente esperaba
que cerraran al 2017. No podían, no tenían información, no tenían planos o mapas de la ciudad referente al año 2017, sino 10 años antes, 2007. En 10 años anteriores, con esos planos y a esa población y a esas edificaciones, fueron a levantar. Y las que se generaron del 2007 hacia adelante, hacia 2017, no, porque no estaba dentro de la base de datos de trabajo del INEI. Entonces, señores, estamos hablando aproximadamente de 10 años en donde la población ha crecido exponencialmente y las edificaciones también. Entonces, como estima el Estado peruano que vamos a hacer 33 o 30 millones y un poquito más, yo creo que ese poquito más nos está llevando a una realidad que deberíamos cuantificarlas adecuadamente y estaría bordeando aproximadamente los 40 millones. Yo pienso que ya el Perú, en sí, a nivel nacional, ya pasó los 40 millones. Por eso es que hay deficiencia, porque no hay un inventario que nos permita definir las prioridades de atención de la ciudad. El manejo de gestión territorial. No hay ningún departamento, provincia o distrito que me pueda decir que tiene una gestión territorial adecuada, ¿no?, a la categoría de las grandes ciudades, a pesar de que contamos con una ley adecuada para eso, que es la 28294, que es una ley que se genera para generar, estandarizar, básicamente, ¿no?, los formatos de levantamiento catastral, o sea, generar un solo formato, ¿no?, y uniformizar los criterios de levantamiento catastral para que todas las municipalidades, ¿no?, las municipalidades a nivel nacional, distrital y provincial puedan levantar la información bajo un mismo formato y bajo un mismo proceso. Si no se ha hecho eso, entonces, señores, si el catastro es la primera herramienta de planificación, entonces no tenemos planificación urbana. Estamos como un barco a deriva, como la ciudad de Lima y las demás ciudades, como un barco a la deriva, sin a un norte a donde dirigirse. Pero más que aún a eso, no tenemos capacidad de toma de decisiones. El Perú y Lima avanza de acuerdo a lo que le sucede, inmediatamente corrige o recién interviene, pero no se proyecta. Qué pena. Deberíamos tener una ciudad que debería estar ligada ya a una proyección de 20, 30 o 50 años, ¿no? Generalmente, para poder, en esta cartografía, disculpe que me separe siempre esto y siempre volvemos a regresar, porque el tema del catastro no es un tema de gabinete, no es un tema frío. Estamos hablando del catastro, el inventario de una ciudad es un tema vivo, con elementos, ¿no?, vinculantes al territorio que desarrollan actividades, y esas actividades pueden poner en peligro o pueden beneficiar en algunos casos en alguna zona, ¿no? Somos parte de un país, somos parte de una región, de una provincia, de un distrito, pero somos parte del Perú, entonces también deberíamos conocer la realidad del Perú, cosa que las autoridades municipales no se percatan o no quieren percatarse. Ahora, recomendaciones para obtención de cartografía catastral, siempre es bueno saberla, ¿no? Dentro de un ámbito urbano, como vemos ahí en la primera gráfico, ¿no?, se utilizarán cartografía catastral y ortofotos satelitales a escala 1 en 10.000. Cartografía catastral y ortofoto a escala en 1 en 5.000. Cartografía catastral y ortofoto a escala 1 en 2.500. Cartografía catastral y ortofoto a escala en 1 en 1.000. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que solamente vamos a generarlo con ese tipo de datos a escala en el ámbito urbano, porque tenemos definido en el ámbito urbano, pues, elementos más pequeños, ¿no?, que son representados en un plano horizontal. Acuérdense, si mi representación geográfica es pequeña, más corta, entonces su escala de representación me va a permitir a que su proyección sobre un plano horizontal sea más precisa. Estamos hablando de edificaciones, de terrenos urbanos, de vías, ¿no? Pero cuando entramos en el ámbito rural, entramos en espacios mucho más grandes, ¿no? O sea, se escapa, digamos, la visual mucho más amplia dentro del ámbito rural. Más aún, en el ámbito urbano manejamos, por ejemplo, en cuanto a área, el metro cuadrado.
En cambio, en el área rural manejamos también el metro cuadrado, pero imagínense, mediante la transformación a hectárea. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, por lo tanto estamos hablando pues de cantidades mucho mayores, ¿no? O sea, territorios a evaluar mucho más grandes. Por lo tanto, en el ámbito rural hablamos sobre cartografía catastral y ortoimagen a escala 1 en 25.000. Mayor extensión, menor información, se reduce. Cartografía catastral y ortofotos a escalas, ¿no? 1 en 10.000. Cartografía catastral y ortofoto a escala en 1 en 5.000. Cartografía catastral y ortofoto a escala en 1 en 2.500. Fíjense que en el ámbito rural llegamos a una mínima escala de 2.500 y en el ámbito urbano a escala en 1 en 500, ¿no? Más pequeña, mayor información. Vamos a hacer recomendaciones rápidas de esto, ¿no? En ciudades mayor consolidadas, donde tengamos mayor información consolidada, tipo áreas metropolitanas, pueblos y villas, hay que elaborar cartografía mediante ortofotos y cartografía digital a escala en 1 en 1000 y cartografía catastral a escala en 1 en 500. En caseríos y población dispersa mayor de 500 habitantes, generalmente estamos hablando en caseríos que están alejados de la ciudad. La elaboración de esta cartografía mediante ¿qué? Ortofotos y cartografía digital a escala en 1 en 2500. Cuando hablamos de cartografía catastral, son cartografías de pequeñas escalas, ¿no? De pequeños elementos, como son las edificaciones, pistas, veredas. Por eso se trabaja en escala 1000 o en escala 1 en 500. El resto de pequeños núcleos urbanos o diseminados se utilizarán la ortofoto y la cartografía será obtenida de la empleada en el medio rural mediante el empleo de equipos de mediciones de precisión como las estaciones totales. Este es el nivel urbano, pero en el nivel rural, donde existan predios con áreas iguales o menores a 5.000 metros cuadrados, se habla media hectárea, las tierras agrícolas sean productivas y existan infraestructuras valiosas asociadas a ellas, como infraestructura de servicios, ¿no? Red de acequias para riego, red de desagüe, gran cantidad de instalaciones ganaderas, etc. La elaboración cartográfica se va a hacer a nivel de ortofotos y cartografía digital a escala en 1 en 2500. En el medio rural, cuyos predios cuenten con áreas superiores a 5.000 metros cuadrados, y no te hablamos de menores 5.000, superiores a 5.000 metros cuadrados, y que no tengan infraestructuras de detalle o estas sean fácilmente identificables, la elaboración, ¿no?, de ortofoto o de cartografía mediante ortofotos u ortoimágenes y cartografía, ¿no?, digital a escala en 1 en 5.000. Estamos hablando que son escalas de mayor espacio, ¿no? O sea, tenemos mayor información, es más grande el espacio a graficar. En el medio rural, donde existan predios bastante extensos que puedan ser de propiedades comunales, puede ser de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, ¿no?, y o la ocupación del suelo sean de grandes bosques, como todo lo que circunda, por ejemplo, al río Amazonas, ¿no?, que no necesariamente es selva, sino solamente es vegetación. Acuérdense que de Brasil y Perú ocupan casi el 60-65% de toda, ¿no?, el área forestal de la tierra, ¿no?, pastos naturales, áreas reforestadas u otros. La elaboración cartográfica va a ser mediante ortofotos u ortoimágenes y cartografía digital a escala en 1 en 10.000. En el resto del país, en la selva
o en las zonas eriazas o rústicas, donde el levantamiento catastral se limitara a la determinación de los predios por accidentes naturales, ríos, quebradas, lagunas, etc., o artificiales, vías de comunicación, canales de irrigación, límites administrativos, elaboración de ortoimagen, la elaboración cartográfica se deberá hacer mediante ortoimágenes o cartografía digital en 1 en 25.000. Es necesario explicarles que las ciudades a veces, digamos, se proyectan o evolucionan alrededor de un accidente geográfico. Lima tiene los accidentes geográficos que dieron lugar a su nacimiento como ciudad de 1535, digamos, a la llegada de los españoles. Ya antes existían también ciudades ligadas, y me imagino que siempre, mediante el río Rímac, se desarrollaba, ¿no?, la ciudad de Lima antigua, y es que la ciudad de ahora del centro de Lima, la Plaza Mayor. Siempre ha sido, pues, el río Rímac y sus acequias, ¿no?, aquellas que permitían irrigar toda la zona de la costa peruana, ¿no? El río Rímac, elemento geográfico natural que permitió el crecimiento ordenado y abastecía del elemento líquido a toda la zona de Lima. Pero no solamente teníamos eso. Si hablamos del Océano Pacífico, ¿no?, desde el sur, desde el norte, y este es, por ejemplo, en la zona de Lima, el río Rímac, ¿no?, existían y existen a la fecha, disculpe, ¿no?, accidentes geográficos naturales que permiten el nacimiento, ¿no?, de quebradas geográficamente, ¿no?, ubicadas de tal manera que permitía, ¿no?, esas quebradas formadas por los grandes cerros, ¿no?, asumían, ¿no?, el tema propio de lo que llamamos una delta, tal como lo indicaba el arquitecto Juan Gutiérrez Dori, ¿no?, de expansión urbana, inclusive se extendió un poco más. Este espacio delta, ¿no?, es donde se desarrollaron, ¿no?, básicamente los antiguos pobladores de Lima. Y estamos hablando que si este es el río Rímac, nuestros accidentes naturales nos permitían indicar que existían elementos riesgosos, como en algunos casos estoy marcando de esta manera, que son las zonas, ¿no?, donde se desarrollaron las quebradas, ¿no?, de Lima, y que la caída de las lluvias permitieron en algunas temporadas del año que se generaran desplazamientos sobre la ciudad de Lima u otras zonas indicadas. Estamos hablando de los llamados huaicos. Toda esa generación de accidentes geográficos, ¿no?, han dado lugar, digamos, al condicionamiento del emplazamiento de Lima en sus inicios. Si hablamos que Lima está acá, los demás distritos pues se han generado, en algunos casos han ganado, ¿no?, se han desarrollado tomando en cuenta esos accidentes geográficos, esas quebradas, y comienzan a subirse sobre el cerro, como en el caso de Chosica. Miren lo que está sucediendo ahora. Ya no saben a quién echarle la culpa, si es al señor alcalde de Chosica o al proyecto integral de reconstrucción del niño costero del año pasado, porque ahora entraba, creo que la niña, ¿no?, y después entrará el entenado, los cuñados, no sé. Pero el tema es que nadie planifica la ciudad previniendo lo que cíclicamente va a llegar. Está llegando otro fenómeno natural, se está inundando Chosica. Y sucedió lo mismo el año pasado. Y ya han tenido casi un año y nadie, ni las autoridades municipales, ni el Estado peruano, ha generado solamente de en gabinete lo que era un proyecto de reconstrucción, ¿no?, y prevención.
Pero todo, el papel aguanta todo. Casi 100 hojas, 70 hojas. Y lo efectivo, lo planificado, no se hizo. Se ha llegado al mismo punto, y vamos a entrar en marzo y vamos, no es que sea de mal agüero, pero va a suceder lo mismo. Y vamos a ver de nuevo los huaicos caer sobre las ciudades, y espero que no por Lima, porque el día que el río Rima se inunde, el espacio físico llamado distrito de Rima va a desaparecer. Acuérdense que Lima tiene una ubicación respecto al Rima que divide el río Rima, Lima, y más abajo está el Rima. Por eso es que si este es el río, ¿no? Y Lima está acá, el Rímac está más abajo. Por eso hablan del río hacia abajo, bajo Pontinos, ¿no? Bajo el puente. Entonces, ¿se imaginan ustedes que si acá sube la creciente del río y sale hacia Lima, va a salir también hacia el Rímac y lo va a tapar y se va a destruir? La ciudad va a colapsar en el Rímac, las vías también. Ojo, que el Rímac tiene casi un 60%, si no hablamos un poco más, de edificaciones históricas antiguas. Ahí están los antiguos malecones, los grandes paseos, la Alameda de los Descalzos, la Alameda de los Bobos, las edificaciones de los años de 1600, de 1700. Tenemos la Plaza de Hacho, el Mirador de Igunza. Tenemos elementos históricos que van a desaparecer por la desidia del Estado y de los distritos. Esto se previene. Ya no sucedió un año, el año pasado está volviendo a suceder. El día de ayer Lima fue sometida naturalmente a unas lluvias torrenciales. Para nosotros torrenciales. Más de 3 horas de lluvia, para nosotros se inunda Lima. Y fue toda la mañana. Qué importante es saber que esto se podría prevenir, se podría planificar en las vías, darle desfogue para los desagües, para que no se inunde. Lima no está preparada para lluvias constantes. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante, señores. Hay que prevenir. Y ahora saben que el crecimiento de Lima se da por elementos geográficos que nos permiten, ¿no?, conocerlo. Ya desde los años 30, 20 ya conocemos esto. Inclusive desde 1535 sabíamos que existía eso. Se fue planificando todo y se dejó de planificar en los años 50. Y uno dirá, pero sí hay planificación urbana. ¿Sabe? ¿Sobre qué base? ¿Sobre un inventario urbano? No. El último, 1949. Entonces estamos hablando de que la ciudad, por eso es que dicen, ¿no?, especialmente las empresas particulares de constructoras, ya no hay dónde crecer. Lima no tiene, entonces hay que hacer edificios. Hay que demoler las casas y hacer edificios. Sí, señores, sí hay que donde crecer. Tampoco que no se lo voy a decir tan fácil. Pero sí, ustedes van a intuir que Lima sí tiene donde crecer. Porque si estamos hablando de Lima, del centro, ¿no?, del cercado de Lima, tendremos que hablar también de Lima provincia. Y Lima es un integral. Lo único que les digo que es necesario para este caso, ¿no?, trabajar un tema vinculante al desarrollo de la expansión de Lima. Directamente son las vías. Proyectos de grandes envergaduras de vía nos van a cortar las distancias que tenemos suficiente para crecer ordenadamente. Y un punto importante, la utilización de ¿qué? De la isla San Lorenzo, el frontón. Inclusive actualmente el Yacht Club de Lima hace recorrido turístico a este lugar, a pesar de que está todo descuidado, donde tenemos una franja, ¿no?, de protección ecológica, de lobos marinos, y existen proyectos que permiten utilizar el 60% de todo el terreno que implica el traslado casi de toda la zona central de Lima, ¿no?, y gran parte de Lima, mucho más grande que 4 o 5 distritos juntos. El gran problema del aeropuerto es trasladarlo de acá a otro lugar. Trasladémonos acá. Y no va a permitir desfogar. La entidad financiera, el centro financiero, no hay, pues.
Es informal el centro financiero que se localiza en San Isidro, Corpa Vía Expresa. Eso es informal. Lo formal era lo que estaba en el centro de Lima, por eso se construían las grandes edificaciones de bancos ahí. Por eso existe el Banco de Crédito antiguo, por eso existe el Banco Central de Reserva ahí. Porque se había planificado su crecimiento en esa zona, su ubicación, su zonificación. Después se trasladó a San Isidro pero de manera informal, ocupando edificios de oficina y no previendo la ubicación de los grandes bancos como a la fecha y la llegada de población solamente para efectuar transacciones financieras. Entonces el traslado de lo que es la entidad, el área financiera de Lima a la isla de San Lorenzo, ¿no? Esta isla, San Lorenzo, es tan importante, existen proyectos de hace más de 7, 8 años, que va a permitir a nosotros trasladar o complementar, ¿no?, el tema de en Lima, desde Chorrillos, pasando un poco más a lo mejor la Costa Verde, trasladar hasta la punta, llegar hasta la isla de San Lorenzo, cruzando el Océano Pacífico con proyectos, digamos, ¿no?, de ingeniería, ¿no?, fina, en el cual tengamos a lo mejor subterráneo al mar, pasando al mar la llegada desde la punta hacia la isla de San Lorenzo. Toda una proyección así, pero tomando en cuenta las vías, ¿no?, haciendo lograr un proyecto que no tenemos. Un poco de vergüenza tenemos que todos los países sudamericanos, casi lo que son megaciudades, todos tienen un metro subterráneo desde los años 50 o 60. Nosotros no tenemos. Nos conformamos con una mototaxi, una combi, una Custom, a lo más pues un tren eléctrico incompleto o un metropolitano copia fiel del Transmilenio bogotano de Colombia. Sí, copia fiel, pero mal hecho. Por eso es que caduca. Por eso es que básicamente está volviéndose a brindar una gran combi, el metropolitano, ¿no? Todos los proyectos pueden caducar cuando son copias y no hay nada de inventiva ni planificación urbana de por medio. Muy distinto al Transmilenio. Perfecto, sigamos avanzando. Entonces esto lo entendemos, ¿no? Estamos hablando que la geografía en la ciudad de Lima ha condicionado, ¿no?, diferentes elementos para su crecimiento. Pero ojo, eso no implica que no tengamos dónde crecer. Si la geografía nos condiciona, ahora le damos mejores condiciones a través de proyectos de mayor envergadura que nos permitan, como la utilización de la isla de San Lorenzo, ¿no?, manejar el territorio urbano de una manera criteriosa, con ideas, inteligente, ¿no?, planificada a 50, 60 años. Y conforme avance la ciudad podemos modificar esa planificación, pero nunca podemos retroceder. Elementos geográficos, gestión pública, manejo del catastro. Entonces estamos hablando, ¿no?, que en el caso del resto del país, selva y eriazo o rústico son, digamos, usos del terreno que no tienen la condición urbana ni la condición rural, están en el medio, están indefinidos. Donde el levantamiento catastral se limitará a la determinación de los predios por acciones naturales o por accidentes básicamente naturales, como hemos visto, ríos, quebradas, lagunas, etc. O artificiales mediante la construcción de ingeniería, ¿no?, vías de comunicación, canales de irrigación, límites administrativos, etc. Elaboración, en este caso de la cartografía, mediante la ortoimagen y cartografía digital 1 en 25.000. Estamos. Uno de los temas es el de prevención. La prevención en Lima se ha dejado de lado. Con el catastro podríamos tener prevención, porque identificaríamos las zonas vulnerables y de mayor riesgo. ¿Qué es lo que nos ataca generalmente en Lima? ¿Qué elemento natural nos sorprende o nos genera, ¿no?, principalmente miedo, terror, porque no sabemos en qué momento va a llegar? Uno son los movimientos sísmicos, los temblores, terremotos. No sabemos cuándo llega. Estamos esperando el más grande, ¿no? No se sabe cuándo. El otro son las quebradas. Hemos visto que básicamente hacen el camino para que vengan el tercer elemento geográfico que ya lo hemos visto pasar el año pasado, que son los huaicos. Inundaciones, otro elemento. Y por último, que generalmente no
no sufrimos, pero quizás hay que prevenir que se den como en otros países, que son los tsunamis. Son las grandes elevaciones de masa de agua sobre el territorio, que también podríamos estimarlo con el catastro. ¿Qué cosa no hacemos con el catastro? El catastro no es el fin de algo, es el insumo principal, es el inicio. ¿De qué? De lo más importante, la planificación urbana dentro de la ciudad. Sin planificación urbana no tomamos decisiones. Sin toma de decisiones no manejamos ordenadamente la ciudad. Ahora me entenderán por qué digo que la ciudad está desordenada, no porque no se hagan obras, sino porque tenemos administradores de la ciudad que no nos generan confianza porque no conocen el tema y siguen generando lucros personales, ¿no?, en desmedro de la condición humana del poblador, de darle un hábitat, un desarrollo, una tranquilidad de uso de la ciudad. Como lo dijo el alcalde de San Isidro, me pareció bien. En el pleito esto que tiene por ampliar la ampliación de la vía Aramburú, la avenida Aramburú, este alcalde está haciendo la ciudad para los carros, cuando debería ser la ciudad para el poblador. ¿Qué espacios públicos se está generando para poder desarrollar interactividad humana? Poder disfrutar, tipo Central Park, ¿no? Tenemos en pequeña escala, ¿no?, lo que es, por ejemplo, el Parque Kennedy en Miraflores. Ni siquiera el alcalde de Miraflores se da cuenta de lo que tiene. Debería generarse 10 de esos, en vez de meterle concreto a todo. 10 Parques Kennedy. Deberíamos tener un Central Park integral en el centro de Lima. ¿Que no hay? Sí, hay áreas. Sí, que hay que evitar vías, hay que cortar. Sí, pues, en vez de poner concreto en las áreas verdes, hagamos al revés, metamos áreas verdes en donde hay concreto. Evitemos, ¿no?, que vaya una ciudad, o sea, se planifique la ciudad desordenadamente, pero solamente para los autos. ¿Y qué somos los pobladores? Inertes. Esa es la respuesta adecuada que dio el alcalde de San Isidro. Están generando. Aquí me van a engañar que la avenida Aramburú no va a generarse mayores carriles. Sí se va a generar, señor alcalde metropolitano, porque la berma central, que es lo poco que tiene el área berma, la va a reducir. Y no engaña a la población, la va a reducir. Claro que él dice, pero no voy a talar árboles, pero le va a quitar área de espacio, área neta de áreas verdes. ¿Quién le ha dicho, en vez de emplear la posibilidad de sacar de circulación, y me va a disculpar los transportistas, Custer, combis, y el gran daño que le han hecho a la ciudad con las mototaxis? Por gusto se hace un metropolitano, por gusto se hace un tren eléctrico, si todavía mantenemos ahí paralelo, ¿qué? ¿Que no tenemos medio de transporte? Sí, señor, sí, medio de transporte. Los grandes accidentes suceden con las combis Custer y las mototaxis. Siguen muriendo, y eso que no hablamos de la moto que se mete por la vía expresa y por la Costa Verde cuando está prohibido, y las autoridades la miran y no le hacen nada hasta que suceden muertes, y al primero que le echan la culpa, ¿no?, que en este caso también culpable, son los autos. Pero ¿y las motos que hacían por ahí dando vuelta en la noche? 2 de la mañana, haciendo piques, todo el mundo sabe, nadie hace nada. Entonces, inteligente lo del alcalde de San Isidro, mis respetos. Por lo menos ya empezamos a hablar sobre el punto más importante. Se están tomando decisiones inadecuadas. Estoy de acuerdo, no se debe tocar a la avenida Aramburú. Antes evalúa sus grandes proyectos, como el metropolitano que está colapsando. Ese es otro tema que lo vamos a ver en cualquier momento, puntualmente. Yo tengo marcadito ahí como 15 elementos que prometieron que iba a suceder con el metropolitano, y a la fecha ha cambiado totalmente. Sigamos avanzando. Qué bonito es hablar del tema de ciudad. Es que es donde vivimos. Debemos quejarnos, debemos pedir calidad de vida en la ciudad. Gestión urbana, gestión catastral municipal. Objetivo, gestionar una mejor calidad de vida al poblador mediante los recursos urbanos que hay, ¿no? Vamos a ver un poco estos modelos catastrales como datos gráficos urbanos. Hablamos como grupo de datos. A la mano izquierda tenemos la primera columna, tipo de cartografía, escala que manejamos
capas de información. Grupo de datos, primera columna. Esto es una gran matriz, ¿no? En donde vamos primero a visualizarla como matriz. Columnas y filas. Veamos. Primero las columnas, ¿a qué se refiere? Grupo de datos. Datos a incluir en la medida, descripción de la misma, tipo de representación vectorial. Y por el lado de las filas tenemos el tipo de cartografía, las escalas y las capas de información. Tomemos un ejemplo, tipo de cartografía vectorial, datos a incluir en el modelo. Descripción, representa la información a través de entidades geométricas. Datos raster, ortofotos y ortoimágenes. ¿Qué escalas vamos a manejar? Escala en 1 en 10.000, 5.000, 2.500, 1.000 y 500, especialmente de 10.000, 5.000 y 2.500, se aplica para el catastro rural, ya lo hemos visto. 1 en 1.000 y 1 en 500 para el catastro urbano. Su tipo de representación, de la 10.000 al 500, tanto urbano o rural, hasta a través de polígonos cerrados. Poligonal cerrada. ¿Se entiende? ¿No? Es un resumen básico, muy interesante para el manejo. Capas de información que van a tener estos elementos. Para predios urbanos, solamente estamos dando una muestra. Para sectores, delimita un conjunto de manzanas urbanas, sectores catastrales. Sigue siendo un polígono. Para estructuras urbanas, marca las divisiones de los asentamientos humanos, habilitaciones urbanas, etc. ¿A través de qué? Un polígono. Manzana, encierra un conjunto de lotes. Lote, define el derecho de propiedad urbana. En el lote definimos a través de una poligonal cerrada la propiedad. En el Perú, ¿no? En el Perú, la propiedad o la persona que pueda determinarse como propietario debe tener primero una propiedad. Y en el Perú la propiedad se da a través del terreno, de la compra del terreno. Y ese terreno, dentro del área urbana, está enmarcado en un lote. La adquisición del lote que debe llevar básicamente a su registro en SUNAT determina la propiedad. Entonces, en el lote urbano definimos el derecho de propiedad urbana a través de un polígono cerrado. Construcción. Dentro del lote efectuamos la construcción, que va a ser la vivienda, la industria, el mercado, lo que sea. Construcción. Define el consolidado de la edificación a través de las áreas techadas. Estamos hablando de polígonos cerrados. Parques. Delimita el contorno del lote destinado para un uso de parque. Los parques, ¿no? Las áreas verdes, ¿no? Generalmente, en el ámbito urbano, de habilitación urbana, estamos hablando de, básicamente, de áreas verdes parcas, que estamos hablando de áreas de recreación. Las áreas que generan estas son dos: las áreas de recreación pasiva y las áreas de recreación activa. Las áreas de recreación pasivas son aquellos parques, plazuelas, donde nosotros vamos, caminamos, respiramos. Básicamente todo es todo es árboles, todo, hay veredas, tenemos un sitio tranquilo de interacción con otras personas, ¿no? Esas son las áreas de recreación pasiva. Y la área de recreación activa, básicamente son los lugares en donde aparecen las actividades activas de deporte. Estamos hablando, ¿no?, de lugares donde desarrollan, por ejemplo, actividad deportiva. Las dos son áreas de recreación y básicamente generan pues un gran respiro, ¿no? Áreas de recreación, áreas verdes, en ambos casos, uno mayor que otro. Los dos generan áreas verdes, solo que los diseños no solamente es poner una canchita de fulbito, ¿no?, o una canchita con gras sintético, como hay algunos alcaldes que ganan votos haciendo canchas de gras sintético y se olvidan del resto porque no tienen cómo planificar.
No saben qué atender y atienden lo más populoso. Yo negaría en las próximas elecciones, ¿no?, o ahorita, que alguien construya canchas de fulbito o canchas de gras sintético, que hagan áreas de recreación activa y pasiva, pues, paralelas a las dos. ¿Todos jugamos? No, pues está bien que hemos clasificado al mundial, pero no es para tanto. Eso lo vienen haciendo hace años, con eso compran votos. Comercio. Delimita el área destinada al uso comercial a través de un polígono, mediante un área techada. Puerta. Marca con un punto el ingreso al domicilio municipal. Yo le agregaría, marca el ingreso a la unidad catastral. Domicilio municipal, no suena. Si vamos a hablar de catastro bajo la ley 28.29.4, vamos a hablar de sector catastral, polígono, manzana catastral, polígono, lote catastral, polígono. Y estamos hablando de puertas, ingresos, ¿no?, edificaciones, ¿no? Estamos hablando de usos catastrales, ¿no? Entonces, hay que generar información para eso. Ahora, estamos hablando que existen áreas de circulación, ejes de vías y áreas propias de circulación. Vamos a hablar del eje de vía. Marca el recorrido del eje de la vía por donde circunda una unidad de, ¿cómo se llama?, que se moviliza. Esa es una línea. Puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser una bicicleta. Y el área de circulación, ese es un polígono, ¿no? Delimita las áreas de los componentes viales. Estamos hablando, ¿no?, de las avenidas, de las panamericanas, de las vías expresas, de los pasajes, de las calles, los jirones. Regulación urbana. Zonificación. Delimita un área destinada a diferentes usos regulados por ordenanza municipal. No. La zonificación delimita los usos que se van a efectuar sobre el territorio. El uso adecuado, el uso del suelo. Zonificación urbana. Y esto va cambiando, se va ganando lugar, van apareciendo otros usos que a lo mejor donde antes no se tenía definido, se defina con uso comercial, o viceversa, pero con criterio urbano. No por donde hay vivienda le tengo que meter comercio. Generalmente sucede que los cambios de uso tienen toda una normatividad, ¿no? Para un cambio de zonificación, una normatividad existente, no solamente por lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades, sino estamos hablando de la Constitución Política del Estado. Los usos se definen, ¿no?, de acuerdo a una planificación urbana. Uy, muchos dirán, pero si no tenemos planificación. Claro, por eso es que en cualquier momento las municipalidades cambian de uso. Tú eres vivienda, compras para vivienda, vives ahí y eres comercio de uso y nadie te avisó, porque lucran con eso, con el valor arancelario. Pero ya te generaron el espacio que tú compraste, era para vivienda, alrededor de viviendas, no de vivienda alrededor de fábricas o de comercios. Eso hace cambiar la estructuración urbana, por lo tanto, el volumen de ciudad. Nuestras ciudades son bajas, pero eso no implica que también comencemos, así como una ley de la selva, levantar la ciudad en donde se me ocurra. Tampoco es así. Toda esta información se agrega, ¿no?, se plasma cartográficamente en un plano urbano, en donde cada capa de información que estamos viendo tiene un color. Y ese color genera esto, una cartografía urbana en bruto. Estamos hablando de líneas que pareciera, si ustedes un poco agudizan la visual y comenzamos a ver, uy, ahí tenemos una cancha de fulbito, tenemos vivienda color rojo, tenemos veredas color magenta, las vías, ¿no?, los óvalos, y comenzamos a manejar una información en bruto, en donde después tiene que ser trabajada capa por capa para poder sacar una información que se requiera para la toma de decisiones. Este es catastro cartográfico. Vamos a ver lo que es el catastro alfanumérico.
la base de datos de catastro alfanumérico. Como hemos recorrido, ¿no?, la información cartográfica se hace mediante elementos o equipos de precisión, ¿no? Acuérdense que en el levantamiento de información sobre la superficie terrestre no llegamos al manejo, digamos, para culminar la parte cartográfica, a decir que yo estoy midiendo con exactitud. No existe ese término. Como explicamos la vez pasada, ¿no?, la Tierra se concibe como si fuese esférica, pero no lo es. La Tierra se concibe digamos, de manera real como una masa que no tiene forma y que se llama geoide. El geoide es la realidad de lo que es la superficie terrestre. Y sobre eso, como no se puede tomar mediciones en diferentes puntos, porque sería imposible, ¿no? Se supone que aquí a veces se llena de agua, aquí también. Simulamos una esferidad de tal manera que cada punto que yo tome se relaciona al centro de la Tierra y podemos hacer medidas, ángulos y latitudes y generar mediciones planas en cada punto, simulando un plano horizontal, ¿no?, en cada punto de la superficie terrestre, para efectos de simular el espacio plano y con medios matemáticos calcular las distancias. Por eso es que no podemos tener exactitud por el geoide, pero sí tenemos precisión. Por eso los equipos de levantamiento de información en campo son equipos de precisión, no son equipos de exactitud. Aproximaciones, podemos llamar. Empezamos, base de datos alfanumérico. ¿Cuál es el objetivo de los datos alfanuméricos? Explicar los diferentes métodos para recoger la información alfanumérica catastral mediante una codificación catastral que identifica las características de cada parcela y su integración con un sistema de información geográfico. El objetivo es explicar la metodología de asignación de los CUCs. ¿Qué son los CUCs? Código único catastrales, que es el último elemento del catastro que sí se registra en SUNAR. El CUC es un elemento geoespacial. El CUC tiene la información de las dos bases de datos, la alfanumérica y la cartográfica. El CUC tiene información que se basa en un sistema de información territorial, básicamente un sistema de información geográfica, es espacial. Dato: información en bruto, sin ningún significado. Dado un enunciado, evento o acción, los datos permiten representar sus actores o participantes analizándolos. Se podrá obtener resultados deseados. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo que es: el estudiante de nombre Pedro Vélez, de 22 años, ¿no?, tiene un promedio de 7.5. Podemos tomar los siguientes datos. Nombre, Pedro Vélez. Es el conjunto de caracteres. Edad, 22 años. Es un número entero. Promedio, 7.5. Es un dato real. Entonces, si a través de una sola persona comenzamos a tabular, comenzamos a disgregar la información que me da, comenzamos a tener datos, ¿no? Podemos agarrar cualquier ejemplo, en este caso de un solo estudiante, ¿no? Pero comenzamos a disgregarlo y decir conjunto de caracteres, ¿no?, alfabéticos, no hay numéricos, entero, número entero, dato numérico, fracción 7.5 es el dato real. Estamos hablando entonces de datos alfanuméricos que van a ser
diferenciados de lo cartográfico y que van a ser llenados en las fichas catastrales urbanas generadas, ¿no?, y estandarizadas por la ley 2829-4. ¿No? Empezamos a sistematizar información. Por si acaso, para sistematizar información en cualquier lugar, ministerio, municipio, en lo que sea, no necesitas una computadora. La puedes hacer a mano. Antes vimos un cuadro, ¿no?, tipo matriz de columnas y filas. Podemos generar lo mismo, sin necesidad de tener computadora, solamente sistematizar, tener criterio. Pero aquí viene el tema, como es un tema y en todo aspecto, tanto cartográfico y alfanumérico, lo maneja el ser humano puede cometer errores. Entonces siempre están los controles de calidad. Generalmente cuando recojo información tiene que pasar por varios controles de calidad que permitan revisar las deficiencias lógicas de la aplicación del ser humano sobre una información, para poder llevarlo a una mínima expresión, que sea insignificante, que esté dentro de una tolerancia de error. Pero existe el error humano. Esta información es el resultado deseado luego de procesar los datos, ¿no? Y los datos, al ser procesados, se convierten en información útil o de resultados. El cerebro humano tiene un procesamiento que lo ha copiado la computadora, ¿no? La analogía o el algoritmo que se da para el inicio de la computadora, de la información que puedan hacer, nace que lo que hace el cerebro. Nosotros escuchamos, ingresamos una información, la procesamos dentro del cerebro y salen los resultados. Ese esquema básico es lo que se tiene en la computadora. Básicamente, datos de entrada que le vamos a dar a la computadora, ingresados por teclado, ¿no? Ingresa el procesamiento a través del ordenador, ¿no? Y calcula en este caso un salario. Y los datos de salida se muestran en el monitor y vamos a analizarlo. Entonces, se entiende, ¿no? Generalmente, los ordenadores, ¿no?, simulan el cerebro humano y nos asombramos cuando tiene rapidez, mayor capacidad de almacenamiento. En los años 90, las computadoras más rápidas tenían 300 o 500 KB de memoria de almacenamiento, y ahora es un chiste. Ni siquiera una figurita o un dato tiene eso. Estamos hablando de gigas, ¿no?, de teras. Estamos hablando de información mayor ahora. Y decían, pucha, este es un monstruo la computadora, mire qué rápido tiene la computadora. Y nadie se da cuenta de que cada ser humano tiene la mejor computadora del mundo, inclusive la que no se ha diseñado. ¿Cómo se llama esa computadora? El cerebro humano. El día que logren imitar al cerebro humano a través de un ordenador o otro elemento, entonces están ya inventando, o el nacimiento de otro ser, ¿no?, mecánico. Pero el ser humano tiene la mejor de las computadoras, con un almacenamiento que los teras, pues, ¿no?, o los gigas teras, ¿no?, llegan a reírse, pues, el cerebro de esa información. Y tiene vida inclusive después de la muerte física. Aquí desenchufo la computadora y se va toda la información. Hay que saber cuidar lo que el ser humano tiene, y por eso le digo, tiene capacidad de poder definir, tiene capacidad de poder tomar decisiones, tiene capacidad de poder, ¿no?, pensar, de tener criterio. El ser humano que solamente se dedica a la parte teórica caduca en el tiempo. El ser humano que solamente se dedica al lado matemático caduca en el tiempo. Debe contemplar todos los dados que el cerebro nos permite. Veamos esto. Acá dice, datos de entrada. Juan Pérez tiene 160 horas. Pedro Rodríguez, 155. Luis Pozo, 120. A ellos le pagan por hora 2 soles por hora. Por lo tanto, meto esa información, trabajo en un aplicativo dentro del ordenador, procesa la información y me va a botar, ¿no?, en los datos de salida que lo observo en el monitor, ¿no?,
cuánto va a ganar cada uno por esos horarios. Juan Pérez está en $320, soles, digamos. Pedro Rodríguez, 310. Luis Pozo, 240. Esa secuencia básica, quizás aburridos para algunos que se creen matemáticos, ¿no?, maneja el nivel de procesamiento de un sistema de información geográfica. Aquí solamente a nivel de una persona con los datos que realiza y lo estamos generando a través de eso. Pero eso es una información. Claro, es útil para el que la solicite. Yo he querido saber cuánto gana cada una de las personas. Pero también puedo decir y agregar la información 160 horas, ¿cuántas de las horas son enteras o partidas? A lo mejor el señor hizo 160 horas, pero analizando las 160 horas, si estamos hablando que hacen 8 horas diarias, a lo mejor hay días que hicieron 6 o que perdió. Lo lógico es que hiciera 160. Lo real efectivo a lo mejor ha hecho 120 y así sucesivamente. Entonces comenzamos a sacar acá, no es el no real que va a cobrar, le quitamos las horas que dejó de trabajar o las horas que realmente trabajó. Entonces hay diferentes modelos, ¿no? Podemos trabajar por edades, podemos trabajar por diferente información del que la solicita para obtener los datos de salida, ¿no? Parte de un sistema de información geográfica. Vamos a ver como una gran matriz, pero en este caso de columnas, los datos, el sistema de información geográfica a trabajar, cómo se trabaja, y la información mediante los productos, ¿no? Entonces estamos hablando que en la columna de datos vamos a tener el tipo de información cartográfica, o sea, digamos, los mapas, ¿no?, ya sea de manera impresa o de manera digital. De manera impresa vamos a tener puntos, líneas, áreas, ¿no?, utilización más compleja. Estamos hablando de atributos. Estamos hablando de información que se genera a través de una información primaria, ¿no?, y que genera con atributos otro tipo de información. Y después la información digital, ¿no?, manejada por los ordenadores, ¿no? Estamos hablando de información que va a ir generándose a través de un CD, de un USB, de un equipo que me permite llevar la información en elementos pequeños, ¿no? Nos permite manejar información y trasladar la información. ¿Quién no maneja este elemento? Un USB cualquiera, que va colocándose en el ordenador y traslado la información que yo lo hice en otro punto del territorio y lo traslado y lo llevo y lo trabajo. Información. 16 gigas. Estamos hablando de un montón de información. Me estoy trasladando casi una oficina completa o mucho más. Y estos elementos, ¿no?, es lo mínimo que verdaderamente se tiene en el manejo de la información, del almacenamiento y procesamiento de la información. Pero para eso hay que trabajarlo. Esto no lo trabaja nada. O sea, estos solamente son elementos de almacenamiento de información. Y estos elementos de almacenamiento de información son como fusibles, se van. Por lo tanto, hay que almacenarlos en otro elemento de mayor capacidad, que puede ser un disco duro externo, o puede ser una base de datos, o estamos hablando ya de otro tipo de almacenamiento que permita evitar que se pierda la información. Pero también necesitamos generar esa información impresa. A nivel del sistema de información geográfica, el almacenamiento de información se da, ¿no?, a través, digamos, de diferentes informaciones que nos van generando bases de datos, análisis bajo las funciones y que sea a la vez interactivo ese sistema de información. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una presentación de la información gráfica de una ciudad, ¿no?, a lo mejor en el ordenador tenemos un distrito X y tenemos la información de las manzanas urbanas que se han generado por un levantamiento cartográfico, ¿no?, en la ciudad, y tenemos la representación de las manzanas
¿no? Y de los lotes. Una manera un poco burda, pero ahí está. Entonces, si esta información de plano generado por un levantamiento alfanumérico me va a determinar la cantidad de manzanas, la cantidad de lotes que existen. De manera que si queremos trabajar algo temático, ¿no? Implica que yo digo, pongan de rojo todas aquellos lotes que tienen construcción pero no han sacado licencia de edificación o de construcción. Tienen casas pero sin licencia, construyeron sin licencia. Entonces, si lo hacemos como lo estoy haciendo, antes se hacía manualmente, se pintaba, se iba a campo y se generaba. Pero con el levantamiento catastral, nosotros vamos a determinar que los puntos rojos son aquellas casas que se levantaron, o edificaciones que existen físicamente, pero que nunca sacaron licencia de construcción bajo un plano temático. Estoy exponiendo ante a un auditorio sobre esto, de un distrito X, y en eso, en plena, como es temático, esto no se va a mover, se va a quedar ahí. O sea, queda como información estática. Pero tenemos que darle mayor realismo, dinamismo, si es que transformamos lo que es un plano temático en un plano dinámico. ¿Qué es un plano dinámico? Básicamente este está enlazado a la base de datos de manera continua mediante internet, ¿no? En una municipalidad, las dos bases de datos, básicamente está integrado a la base de datos SIG. Por lo tanto, este plano es temático, solamente está generado por una información, una capa de información. En cambio, este está generado por una base de datos. Por lo tanto, a la hora que yo estoy generando información de este plano, estoy mostrándolo, esto es estático. En cambio, este de acá, como es dinámico, se está moviendo. Quiere decir que en un momento que yo estuviera explicando esto en otro país, ¿no? Y como esto ya no es temático, sino es dinámico, en un momento dado lo rojo se convierte de nuevo, ¿no? O se elimina el rojo en este lote. Y uno preguntaría, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que en este momento, en la municipalidad de Perú, ¿no? En esa municipalidad, este señor ya regularizó. Por lo tanto, no aparece, o sea, desapareció el color rojo, que indicaba que el señor no tenía licencia de construcción, ya regularizó. Y justo en el momento de la exposición, o sea, es interactivo. O sea, en el momento aparece, está ligado a una información que se está moviendo. Estos mapas dinámicos generalmente permiten, ¿no?, que haya interactividad en eso. Y después, esa información va a generar productos, ¿no? Van a formar planos, esquemas, digamos, administrativos, ¿no? Copias impresas, ¿no? O copias digitales que nos permitan a nosotros enviar esta información mediante web o trasladarla a otras instituciones que la utilicen o la necesiten, ¿no? Todos estos retornos que hay económicamente es en beneficio de la ciudad o de la entidad que genera esta información, sí, ¿no? Se retorna la inversión y eso es muy importante. Sistema de información catastral. Para poder tener un sistema de información catastral, digamos un sistema de información geográfica, y para el catastro un sistema de información territorial, los equipos deben ser ordenadores y equipos periféricos para el manejo de la información. Debemos integrar los sistemas con los equipos y a la vez tener una informática para usuarios, paquetes de aplicación, diferentes elementos, un ArcGIS, un AutoCAD, un Revit. Estamos hablando de aplicativos que nos permitan manejar las dos informaciones. No solamente el AutoCAD a través de la cartografía, no solamente un Word o una base de datos, sino algo como el Revit, por ejemplo, que maneja el AutoCAD y la base de datos a la vez, o el ArcGIS de igualmente, plataformas espaciales. Metodologías, desarrollo de medición mediante un soporte informático. ¿Qué tan importante?
es tener a veces el soporte informático, ingenieros de sistemas. Nos ayuda a actualizar, a mejorar, a sistematizar la información, a hacerla más rápido para el usuario. A la fecha, estos temas, digamos, de tecnología, debe llegar al uso adecuado, ¿no? O al manejo sencillo del usuario final. Ya no es como antes, ya no es como en los 80 o los 90, que uno tenía que aprender hasta estadística para manejar algoritmos, ¿no? Hipótesis, todo, y entender cómo es la computadora, ¿no? Ahora ya no nos interesa qué hay dentro de la máquina, de esta máquina. Lo que nos interesa es el producto que se vaya a generar, la información que yo le dé para que me dé ese producto. Mientras más potente sea esta máquina, más quiera asemejarse al cerebro humano, la realización, o sea, la velocidad con la que manejen, nos va a facilitar el trabajo geográfico. Base de datos, manejar las dos bases de datos, alfanumérica y cartográfica. Y ingeniería, diseño del sistema, implantación, capacitación y consultoría. ¿Se entiende? Todo se gira a través de lo que es la información, sistema de información catastral. Esta integración del proceso catastral exige la secuencia de formación de la base de datos catastrales. Estamos hablando de elementos de cuadro de flujos que nos permiten, pues, generar todo el proceso catastral, que va desde el levantamiento topográfico a través de la restitución cartográfica, el levantamiento alfanumérico, ¿no? Sus validaciones y correcciones, y la creación de mapas catastrales. Por el otro lado, hablamos sobre delimitaciones e identificaciones de las propiedades. Estamos hablando, ¿no?, de los casos de costos, verificaciones gráficas, integración de la alfanumérica con los gráficos, las correcciones, base de datos catastrales a través de las fichas, ¿no?, catastrales que no se hayan generado sin problema, o sea, sin conflicto, y los expedientes que se quedan porque están en conflicto. Todo eso va a llevar o va a dar lugar a una gran base de datos catastral. Vamos a culminar un poco el análisis de esto mediante la lectura de lo que llamamos nosotros el rol y reto del catastro en el registro de predios. El catastro de por sí genera una información que debe ser orientada, ¿no?, en un camino final hacia la Superintendencia Nacional de Registro Público. O sea, debemos darle la validez legal al elemento físico económico, de tal manera que el usuario pueda sustentar, ¿no?, que el predio donde vive tiene unas características especiales solamente para él y que tiene el respaldo legal para darle sus derechos, ¿no?, respecto a otro ciudadano. Por lo tanto, el punto principal en registro es que se publique. Y esto viene desde antes. Uno de los elementos importantes del catastro es que se haya publicado para que la gente sepa que el señor que tiene su predio está inscrito a su nombre. Por lo tanto, otro no puede venir y sobreponerse sobre el mismo predio sabiendo que ya es una propiedad de otro. Por lo tanto, una propiedad privada. Derecho de publicación. Culminación de lo que son los procesos, o sea, solamente mostrar que el propietario ya tiene, pues, una propiedad registrada. Vamos a ver antecedentes a este aspecto. Etimológicamente, el vocablo catastro proviene de un francés antiguo catastre, ¿no?, del ítem de dialecto catastro. Estamos hablando de que son determinados hace años como censos, padrones estadísticos de fincas rústicas y urbanas. Contribución real que pagaban los nobles y plebeyos y que se imponían sobre todo las rentas fijas y posesiones que producían frutos anuales, fijos o eventuales. Desde 1904 a la fecha se han publicado importantes dispositivos legales referidos a lo que es la institución del inventario, ¿no?, a través de lo que es la tierra, posesión y hacienda. Estamos hablando que
en las normas que se dieron, no solamente para catastros urbanos, sino para catastros rurales, estamos hablando en el Perú, sino solamente para catastro minero. Acuérdense que el Perú es un país minero, más que un país agrario, es un país minero, ¿no? Y el catastro minero que no se ha hecho también está permitiendo la informalidad, ¿no? La ilegalidad de la extracción minera en el Perú. En todas estas normas, sea urbano, rural, minero, el catastro no se caracteriza por tener o por contener reglas uniformes o estandarizadas, sino que más bien obedece a diferentes necesidades y usos que no se han integrado. Por lo tanto, los catastros antiguos han sido trabajados de manera independiente, aislada, no integrada. El catastro como sistema, actualmente existe la Ley 28.29.4, ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios, el cual establece principales características del Sistema Nacional de Catastro en el país. ¿Cuáles son ellas? Es abierto este sistema, desconcentrado y dinámico. ¿Abierto por qué? Porque permite el intercambio de información entre quienes la generan y aquellos que lo solicitan. Siempre va a haber alguien que va a solicitar o va a necesitar de un catastro y otro que la genera. Entidad y generador de catastro y solicitante de ella. Desconcentrado. Permite el acceso al mismo a través de las distintas entidades públicas del gobierno nacional, regional y local. Tiene que ser totalmente desconcentrado, o sea, no puede estar en un solo lugar. Tiene que generarse el mismo sistema en diferentes lugares para que se pueda interrelacionar todos los lugares, toda la base de datos y tengamos en cualquier momento información a nivel nacional. Dinámico. Es objeto de actualización permanente por los cambios físicos y legales inherentes al predio. Normalizado. Permite la uniformidad de los procedimientos de gestión, obtención y tratamiento de la información que genera. Estandarizado, porque contiene estándares técnicos, informáticos, administrativos y legales en los procesos y datos que conforman el sistema. Acuérdense que estamos en gestión catastral. Lo normalizado permite la uniformidad en los procesos de gestión catastral. Seguridad. Otorga seguridad jurídica a los actos jurídicos referidos a predios y a sus derechos. Todo procedimiento catastral se sustenta en bases legales normativas, ¿no? Que nos dan básicamente seguridad jurídica. El catastro debe determinar uno de los objetivos principales, que el propietario tenga seguridad sobre su bien. Función actual del catastro. Actualmente, el catastro tiene una función activa y trascendente para el registro y sobre todo para los usuarios del mismo. Vamos a relacionarlo muy rápidamente, muy genérica, más que rápido, genéricamente. No es el tema principal, pero es que es necesario saberlo. Evita la doble inmatriculación en el registro del mismo predio, por lo tanto, dos propietarios. Esta función se hace patente. ¿Qué es una inmatriculación? En forma, un técnico hablando de legal, pero no importa. Si nosotros tenemos una propiedad en el año 2018, le hemos adquirido mediante la compra-venta, esta propiedad en cualquiera de los distritos que esté, tiene un nacimiento en años atrás. De por sí a lo mejor ha tenido bastantes, digamos, variaciones en áreas hasta llegar a lo que es la dimensión del terreno que uno adquiere. Pero a lo mejor ha dado o ha nacido anteriormente por permutas, acumulaciones, desmembraciones de un predio mayor, matriz, en donde se generó la partida inicial, la inmatriculación de este predio, su primera de dominio, su nacimiento como lote urbano. Acá. Este proceso de retroceso lo llaman los abogados tracto sucesivo.
retrocedemos en el tiempo hasta encontrar la primera de dominio. Por eso es que se indica acá, ¿no?, la inmatriculación, o sea, la primera de dominio, o sea, inmatriculación, antes de esa no hay otra. Esta función hace patente al momento de la primera inscripción de dominio o inmatriculación. El primer obstáculo en esta etapa es la información registral sobre predios que no es posible referenciar en la realidad física. A veces no la encontramos, esa inmatriculación. Hecho para el cual el catastro no cuenta una solución y tampoco parece posible que exista de la perspectiva catastral esa solución. En el plano jurídico sería suficiente a declaración de propietario, es decir, la correlación de la información registral con la información catastral se produciría a solicitud del propietario. B. Identificar la superposición de predios y evitarla cuando corresponda. El catastro es una herramienta que permite o permitirá la depuración de aquellas partidas registrales que involucran al mismo predio, siendo que actualmente no es posible paralizar el procedimiento registral por la sola información catastral de que el predio inscrito lo es 2 o más veces, mientras no esté cerrada la partida registral. Claro, esta identificación legal y gráfica de superposición con predios debe determinar, ¿no?, básicamente que existe una sola. O sea, no podemos cerrar totalmente la verdad porque puede haber mayor información registral. Roca Sartre nos dice que con un buen catastro el juego de los principios hipotecarios tendrá mejor desenvolvimiento, pues con la combinada la presunción de exactitud registral con la prueba de la existencia y características de la finca correspondiente, el adquiriente, o sea, el que adquiere el predio, contratará con mayor seguridad. Mientras tengamos nosotros, básicamente, que los temas registrales son más seguros, ¿no?, la seguridad de la propiedad para el usuario, al adquiriente, pues se va a hacer mucho más fácil, ¿no?, que esto le dé seguridad a él. Por lo tanto, participa en el interés público, tiene un rol fundamental, entonces, en la generación de la seguridad jurídica y propiedad predial. En nuestra legislación esta función ha sido recogida en el artículo 4 de la Ley 28-29-4. Todo lo anterior debe hacerse con sencillez. La razón de ser de la información que se produce, sin interesar el medio que lo soporta, está destinada a ser utilizada, siendo el principal destinatario, ¿no?, en el procedimiento registral el usuario mismo. Todos estos procesos registrales de búsqueda, de tratar de llegar al tema único de propiedad para evitar duplicidad registral y problemas judiciales posteriores, ¿quién es el beneficiario? El usuario, el propietario, el que solicita la información. E interesa entonces que esta información sea entendida por el destinatario de la misma. Es lo que estamos viendo ahorita. Si queremos gestionar la información catastral, tenerlo como una gestión urbana, entonces primero debemos conocerla. Si no la conocemos, va a ser bien difícil gestionar. No vamos a llegar solamente a los temas burocráticos o a los temas de escritorio o de gabinete. Catastro es un tema de criterio, casuístico. Por lo tanto, hay que pensar constantemente, pero debemos tener pues toda una gama de información básica para poder entrar a la gestión municipal, a la gestión catastral, a la gestión del ordenamiento del uso del suelo, ¿no? Por eso dicen que interesa importante que esta información catastral sea entendida por el destinatario de la misma. 3. Principio registral de legitimación y la función catastral de brindar seguridad jurídica. Principio de legitimación. La vida de un bien en el registro se inicia con la primera inscripción, primera de dominio. Se entiende aquellos registrables, o sea, aquellos que puedo registrar. Se reflejarán en los asientos registrales. No es posible que se reflejen en otro lugar, por si acaso. Solamente se pueden registrar información en los registros públicos. En las municipalidades no se registra, se declara. ¿Estamos?
Todos los cambios que se hagan sobre este bien, se entiende, aquellos registrables, se reflejarán en los asientos registrables. Sin embargo, la inscripción de todos los cambios en el registro no es obligatoria en sus efectos, ni constitutiva en su existencia jurídica. Términos legales. Actualmente la naturaleza facultativa de las inscripciones en registro de predios hace que de hecho coexistan en primer lugar, realidad física del predio, y en segundo lugar, lo expresado en la partida registral, que no necesariamente debe reflejar esta realidad. Y ahora la tercera, información catastral sobre el bien. Vamos a mostrar, solamente para dar pie a la siguiente clase, el tema que se da sobre el tipo de información. Existe una información de un terreno efectuado por el catastro. Existe una información del mismo terreno que está en registros públicos. Hablemos de área. Y existe la otra información que la encontramos de manera física, pero aquí estamos manejando, por ejemplo, las tres hipótesis, ¿no? Realidad física del predio, lo expresado en la partida registral y lo que hace en catastro. Por lo tanto, esto es lo físico. El levantamiento catastral me está determinando a lo mejor que este terreno tiene 6 por 20, 120 metros cuadrados, área. Registros públicos, perdón, vamos a hacerlo un poco para entenderlo. Empezamos por registros públicos. 6 por 20, igual 120 metros cuadrados. Registrados. Catastro, al levantarlo, con la información que tiene, 6 por 19, 5. 30, 4, 57, 5, 5, 6. Estamos hablando de, a ver, serían 30, 4, 57, 5, 11. ¿No? Estamos hablando de 11, 17. 117. Perdón. 117 metros cuadrados. Y lo físico, estamos hablando de 6 o de 5 a lo mejor por 20 o 6, 5. Vamos a darle un tema más real, ¿ya? Perdón, vamos a hablar no es 6 por 20, si no estamos hablando menos, 5, 5 por 20. Entonces estamos hablando de 110 metros cuadrados. Divergencia entre la información física que puede haber sido generada en su reducción por los elementos colindantes o vecinos colindantes, registros públicos y lo que saca catastro. Entonces estamos hablando de informaciones que no coinciden necesariamente, en este caso, información de área. Estamos, 3 áreas distintas. Este tipo de información que no coincide se van a dar continuamente, ¿no? Entonces, para ese caso, nosotros decimos que la solución a la discordancia de la información entre las dos primeras realidades, que viene a ser la realidad física y la realidad registral, se ha establecido, en nuestro caso, privilegiando lo que informa el registro, de tal manera que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifica o se declare judicialmente invalidez. Y respecto a la información catastral sobre el bien, esta cederá frente al registro en cuanto aquella esté registrada, y en los demás tendrá la relevancia asignada en la institución general de la misma para su propio bien. Fines. En cierto sentido, esto también justifica la razón de ser el registro como institución jurídica. Aquí no vamos a quedar, pero aquí voy a explicar.
Existen lo que le llaman las tolerancias. Y eso, con eso vamos a iniciar la clase posterior. Las tolerancias registrales catastrales, o sea, las tolerancias, la tolerancia catastral registral. Estas tolerancias al levantamiento que se hace en el catastro, ¿no?, me va a determinar porcentajes que van a ser del 1% hasta el 2.5%. Si dentro de ese porcentaje, en cuanto a qué, al área lindero y medidas, vamos a manejar tolerancias que no van a permitir determinar si lo levantado del catastro se acerca a lo de registros públicos. Si está dentro de las tolerancias, se mantiene lo del catastro y no se altera registros públicos, sin ser igualmente, o sea, sin ser iguales entre sí. Puede ser que a lo mejor el área era de 120 metros cuadrados. 120 metros cuadrados en registros públicos. Y el catastro vota 119.90 metros cuadrados. Si está dentro de las tolerancias que se dan, los dos datos se mantienen, el de registro y el de catastro. Si por X razones este dato de catastro se genera de 118.75 y escapa a los datos o a las tolerancias, entonces entra lo que llamamos nosotros el saneamiento catastral registral. O sea, vamos a determinar estrategias para poder definir cuál de los dos elementos, ya sea el elemento catastro levantado en área o el elemento registral, es el que ha cometido el error. Esas estrategias de saneamiento se van a ir manejando con ya el manejo catastral y los diferentes temas de saneamiento físico-legal. Cuando exceden las tolerancias, vamos a ver también esos temas de tolerancias. Cuando se exceden las tolerancias, entonces está excediente, hay que buscar caminos o estrategias que permitan sanear ese inmueble. Ninguno de los dos prevalece. Quizás el de registro es aceptado, pero ojo, la información registral está hecha por ser humano, por lo tanto puede muy fácil tener problemas, ¿no? Digamos, porque habéis hecho como el ser humano, o sea, puede tener errores. Entonces, el saneamiento físico-legal ve los caminos necesarios para poder corregir esa diferencia que hay de áreas. ¿En dónde se encuentran realmente las tolerancias? Y surgen los problemas de registro con catastro o lo físico. Básicamente en las áreas, las medidas, ¿no? Y a veces en las colindancias por un dato mal escrito. Todo eso lo vamos a manejar la próxima clase. Espero que hayamos y estemos aprendiendo un poco de lo que es gestión. Si no manejamos esto, ¿qué gestión vamos a hacer? Y estamos entrando un poco más al detalle cada vez. Les agradezco bastante. Muchas gracias.